Bueno, quiero darles la bienvenida, quiero hacer un especial agradecimiento a Jesús Lacan y a Gustavo que nos permite tener este espacio de encuentro personal con psicoanalistas, autores de libros. Agradecerle a Luis Darío que nos invitó de hoy, que aceptó esta entrevista, a todos los presentes y a todos los que están conectándose también en el stream. Bueno, les quiero agradecer a todos su presencia y bueno, quiero contarles un poco quién es mi invitado hoy, Luis Darío Salamone, psicoanalista, licenciado en psicología, doctor en psicología social, doctor honoris causa en la Universidad Nacional de Jujuy, miembro de la Escuela de Orientación Lacaniana y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, codirector del Departamento de Toxicomanías y Alcoholismo del Instituto Clínico de Buenos Aires, docente del Instituto Clínico de Buenos Aires, del Instituto Carnazota, profesor de la maestría clínica psicoanalítica del USAM y DEVA y profesor de la maestría de teoría psicoanalítica en la Universidad Nacional de Córdoba. Es autor de, bueno, acá tenemos algunos que se ven y el resto está por acá atrás, de El amor es vacío, Alcohol, tabaco y otros vicios, El silencio de las drogas, La aventura de un análisis, Topología del amor, Cuando la droga falla, Psicoanálisis, drogas y rock and roll, La mujer entre Dios y el diablo, Un amor lejano, y coautor de Un hombre, una mujer detrás del análisis y Amores con síntomas. Un autor realmente prolífico, una persona que lee, que investiga, que trabaja. Yo tengo muchas preguntas para hacerte. No leí todo, porque la verdad es que no tuve el tiempo para leer. Algunos, bueno, están agotados también, como vos me has comentado. Pero bueno, vamos empezando a poco. ¿Cuál fue el primer libro de tu infancia o de tu adolescencia que recordás? Bueno, primero gracias por la invitación, Diego, y gracias, Gustavo, por alojarnos en este lugar tan lindo. El primer libro que recuerdo haber leído, de autor, digamos, porque creo que la práctica en relación a las letras comenzó desde antes y con otro tipo de lecturas, fue El faro del fin del mundo, de Julio Verne. Pero antes estaban las historietas, y antes de eso estaba la voz de mi abuela contándome cuentos todas las noches durante las vacaciones, desde que comenzaban hasta que terminaban. Y creo que fue por ahí que me introduje luego a la lectura, historietas primero, y bueno, y luego de literatura. ¿Qué historia recordás en esos momentos? ¿Cuál es la primera como historia que recordás que decís, bueno, que te viene a la memoria? Yo tengo una costumbre que es hablar de lo que leo, de los libros, no solamente de psicoanálisis, sino de los libros que leo, y eso se lo debo, me doy cuenta, hace poco me di cuenta, a una bibliotecaria. Ah, ¿sí? ¿Quién? No recuerdo el nombre, porque yo estaba en quinto, cuarto grado, pero en el recreo me escapaba a la biblioteca porque me llamaban la atención los libros. Yo no tenía libros en mi casa y me gustaban, y me llevaba un libro. El primero que me llevé fue ese, El faro del fin del mundo. Y como no dormía, lo leía en el día, durante el día y la noche que me lo llevaba, y al otro día se lo devolvía. Entonces la bibliotecaria me miraba extraña y me decía, ¿no lo leíste? Y yo le decía, sí, contámelo. Y entonces se armó como un ritual que cada vez que yo retiraba un libro, lo devolvía y se lo tenía que contar. Primero ella no me creía y estaba extrañada, después ya le pareció una práctica, supongo que le gustaba el hecho de que le contara lo que había leído. Y entonces me doy cuenta que ahí se armó esta costumbre de hablar de lo que había leído, ¿no? Sí. ¿Qué recordás de ese libro, de esa historia en particular? No, la historia, lo que sucede con los libros, el problema que tengo es que para mí muchas veces cuando uno habla de una banda, de rock, de un libro, lo asocia con la adolescencia. Para mí los libros y las bandas siguen siendo para toda la vida, una vez que entra en mi vida. Entonces El faro del fin del mundo lo he leído 5 veces, 5 ediciones diferentes, y cada vez que aparece una edición que me gusta nueva, me lo compro y lo vuelvo a leer. Y así con muchos libros, entonces no son un recuerdo lejano. Pero sí había 2 colecciones, que eran la colección Villiquen, o 3. La Robin Hood, que
los más viejos todos la conocemos, y Leiridium, ¿no? Que era también una editorial, una colección de libros así. Y yo recuerdo que también una práctica antes de leer así seriamente, incluso con mi hermano mayor, jugábamos en la contratapa de la Robin Hood, venían los autores con las obras que tenían. Sí, la colección de estaba. Claro, entonces hacíamos un juego que era nombrar a un autor y teníamos que tirar un libro cada uno. Y el que no sabía, se quedaba ya sin libro, perdía, digamos. Entonces ya era familiarizarme con libros que todavía no había leído a partir de su nombre. No, buenísima. Recuerdo eso de mi infancia en relación a los libros, y después, fundamentalmente, bueno, lo que te decía, mi abuelo contándome un cuento. Yo viajaba a Entre Ríos, nací allá, pero me vine acá a los 3 años, y desde que llegaban las vacaciones hasta que terminaba, toda la noche había un cuento que iba progresando, que era inventado por él. Y estaba mi tío, el hermano de mi mamá, que compraba los cómics, las historietas, fantasía, el Tony, D'Artagnan, todas, intervalos. Y entonces tuve una entrada muy fuerte por el lado de la historieta. Por eso cuando llegué temprano al bar, pasé con el taxi por ¿cómo se llama?, el paseo de las historietas, y volví sobre los pasos para encontrarme con algunos de los personajes. Con algunos de esos personajes. También estaba la lectura de Anteojito y de Villiquen, que era la revista que yo recibía, creo que eran los jueves, que siendo una familia con poco poder adquisitivo, sin embargo, toda la semana llegaba a mi casa esa revista de muy chico. No, buenísimo. Hermosa, digamos, mucha lectura, digamos, de entrada en las letras desde muy chico. Yo te pregunto, vos ya desde chico, bueno, algo anticipaste en la previa, pero quizás no todo el mundo lo sabe. ¿Cuándo empezaste a escribir y qué escribías? Como consecuencia de esto que te contaba, de las lecturas a la bibliotecaria precisamente, empecé con una práctica también muy temprana, que era armar poemas de los libros que leía. Por ejemplo, leía El Quijote, y armamos la poesía del Quijote. Robinson Crusoe, así, Drácula, Frankenstein, bueno, lo que fuera. Y te contaba antes de comenzar con la charla que el próximo libro es de poesías, tomando aquellas viejas poesías de la adolescencia y reescribiéndola un poco más, teniendo un poco más de experiencia con la escritura. Y se va a publicar un libro que se llama Los seres de tinta y papel, que están dedicados a esos libros que leía y lo transformaba en poemas, que lo va a editar Alción, una editorial de Córdoba que edita poesía. Vos en ese libro, por ejemplo, vas a tomar muchas de esas poesías de esa época y sumaste otras historias, otras poesías actuales de otras lecturas, o solamente son esas. Son de aquella época, pero están revisitadas y mejoradas un poco, porque por ahí había rimas muy ingenuas, porque a veces yo imitaba al autor en la escritura. A veces eran poesías de novelas, pero podía ser una poesía de un cuento o de un poema. Leía El Cuervo de Poe y le escribía un poema al cuervo, ¿no? Intentaba, para conocer más al autor, un poco pegarme a su estilo, ¿no? Y bueno, eso son los primeros pasos que volvieron y aparecieron, y dije, bueno, por ahí se pueden publicar. Se lo mandé a la editorial y le gustaron y lo va a publicar. Mirá, ¿y cuándo empezaste a escribir prosa? ¿Cuándo empezaste a escribir así y qué escribías en ese momento? Mira, un autor que a mí me marcó mucho también en la adolescencia fue Ray Bradbury. Entonces, lo mío era una enfermedad, digamos. Cuando no tenía libros, iba a la biblioteca del colegio y me quedaba toda la noche leyendo, y después iba a la Biblioteca Nacional, y después cuando empecé a trabajar desde muy joven, me empecé a comprar libros. Todo lo que ganaba lo gastaba en los libros. En más, trabajé en el Círculo de Lectores, que los más grandes por ahí lo conocemos, que eran libros se llevaban a las casas por encargo de una revista, y el sueldo me venía en libros, no llegaba a mi bolsillo, pero era muy chiquito, tenía 14, 15 años, entonces ya trabajaba, y bueno, mis padres nunca me pidieron nada y casi todo se destinaba a los libros, que iba ganando desde muy temprano. Tengo una biblioteca rara, caótica, en 2 consultorios y mi casa. Esa era una pregunta que tenía para más adelante, bueno, pero a ver, contá de tu No, tiene miles de libros, varias ediciones del mismo libro, etc. ¿no? Y fueron todos estos años, soy un acumulador de libros.
por eso es un síntoma, no creo que sea una virtud, al contrario, es un síntoma, ¿no? A veces yo incluso digo que nosotros podemos reprochar a los jóvenes de hoy que están pegados a la pantalla 8 horas, y yo digo, ¿qué diferencia hay con estar pegado 8 horas a un libro, ¿no? Uno dice, es más culto, y yo qué sé, es más culto. Es el mismo vicio. Lo que pasa es que cambia el ropaje, como dice Freud, ¿no? Yo creo que, a ver, yo siempre he dicho de que el tema de las bibliotecas hablan del lector y van hablando de los intereses y las cosas que van cambiando. A ver, vos mismo decís, bueno, te interesó El Faro del Fin del Mundo y comprás como varias ediciones, pero digamos, no solamente, uno va eligiendo qué compra. Puede ser puede ser un síntoma, pero uno va eligiendo qué temáticas hay en tus bibliotecas, por ejemplo. No, es tan diverso. Hubo una época, bueno, vos sos bibliotecario y del psicoanálisis, cuando yo era joven, ufanaba de que tenía todo lo que había traducido al castellano de psicoanálisis. Ahora es imposible, pero tenía todo lo que había de psicoanálisis en aquella época, cualquier revista como me pidiera, cualquier libro. Ahora ya no se puede, pero tengo muchísimo de literatura, muchísimo de psicoanálisis y muchísimo de música, particularmente de rock and roll, que es lo que más me gusta a mí. Casi todo lo que encuentro de rock and roll me interesa y lo compro. Después no tengo tiempo de leerlo por ahí, pero ahí está esperándome. ¿Qué en particular, por ejemplo? ¿Qué te llaman de los libros de rock, por ejemplo? No, a mí me gusta el rock and roll, aparte de libros, colecciono vinilos, tengo una gran cantidad de vinilos, y es muy diverso también el gusto, por más que hay bandas que prefiero a otras, pero es muy difícil que no me guste algo del rock nacional, por ejemplo, ¿no? Después hay muchas bandas, y tengo también una cuestión un poco obsesiva, que es ir a las obras completas. O sea, he leído obras completas de autores clásicos y tengo la discografía completa, yo que sé, de Genesis, de Queen, de Pink Floyd, ¿no? Porque me parece que cada pieza es única y vale la pena, y perderse de conocerla es una especie de pecado, ¿no? Eso me pasa también con el cine, cuando hay un director que me gusta ir a ver todas sus películas, ¿no? Algunas podrán ser peores, malas, pero en general tienen una particularidad, son personas geniales, los músicos también, ¿no? Y que han sabido, por lo menos por un tiempo, como decimos los psicoanalistas, han sabido hacer con sus síntomas. Después tuvieron problemas muchos de ellos, pero durante un tiempo lograron hacer algo con sus síntomas y con sus deseos, ¿no? Sí. Hay mucho de lo que vos, lees, o lo que trabajás, que tiene que ver, yo en tus libros, que tiene que ver con las películas, esto mismo que vos, leyéndote, a ver, vos mezclas muy bien todo esto de el psicoanálisis, el cine y también el rock. Hay mucho también de esto que vos decís, ¿qué hacen con sus síntomas, con el goce? ¿Qué es lo que pasa ahí? Y vos hacés como toda una mixtura entre esto, porque ¿cómo se conectan para vos y tu interés esto, el rock, el goce y las toxicomanías, por ejemplo? No, la música, también tiene su historia desde muy pequeño, ¿no? Un hermano que me metió también en el campo de las músicas, no solamente en relación a los libros. Venía a mi casa, por ejemplo, de la infancia a tocar la guitarra Gustavo Cerati. Había en mi casa un combinado, que son esos aparatos, los viejos, los conocemos, que tenían tocadiscos, radio, y tenía un agujero que decía guitarra eléctrica. Y en aquella época lo canta Charlie en una canción, dice, ¿te acordás cuando nadie tenía un miserable amplificador? Bueno, nadie tenía un miserable amplificador y enchufaban la guitarra en ese combinado y traían discos, vinilos, de Genesis, de Pink Floyd, de Sui Generis, de Spinetta. Y entonces, desde muy pequeño, Gustavo, por ejemplo, tocaba canciones de misa. Íbamos a un colegio llamado San Roque, él iba con mi hermano, era más grande que yo, los mismos años de mi hermano, y tocaba las canciones en la iglesia. Pero tocaba rock and roll, tocaba Bob Dylan, la Biblia. Entonces, hubo ahí todo un caldo de cultivo que me relacionó tanto con la música como con las letras. Una de las cosas que a mí más me gusta en la vida son los recitales. Son momentos inolvidables, digo yo. Entonces,
todo recital que puedo aprovecho. Y en la pandemia, así como se tiró Jesús Lacan, me contaba Gustavo, yo soy muy inquieto, entonces tenía que hacer actividades, y por Zoom armé una actividad que se llamó Psicoanálisis, Droga y Rock and Roll, que era que durante 3 clases tomábamos un músico y tomé un método simple que fue ir y venir de la historia del músico, de su música al psicoanálisis. Lo llamé Navegar a 2 aguas. Entonces trabajé ahí Carcoban, Keith Richards, 5, 6, 10, ya va a salir el segundo tomo. Y la pandemia, una de las actividades que hice fue esa, y después decantó en este libro. Y yo lo que hacía era en el comedor de mi casa, una mesa grande, ponía la bandeja de discos, los libros, todos los libros que hubiera sobre ese autor. A veces, yo qué sé, Michael Jackson, por ejemplo, tiene 43 libros que se escribieron sobre él. Y tenía hasta los juicios que se le armaron, testimonios de gente que había estado con él, etc. Bueno, y entonces armábamos esta actividad que empezaba jueves 10 de la noche, soy nocturno yo, y terminaba a las 2 de la mañana, a veces, en la institución de un amigo que se llama Martín Fuster, que prologó el libro y que se llama El Citón, y entonces armábamos esta actividad. Y bueno, muchas de las cosas que yo voy haciendo decantan en el libro porque parten de la escritura. Después por ahí no se transmiten en el formato ese de escritura, pero después vuelvo y lo corrijo y eso decanta en los libros, ¿no? Para mí es una necesidad de que algo quede escrito de lo que hice, ¿no? No, a ver, hay un montón de cosas que vos vas contando, que vos vas hablando. Bueno, esta es la aventura de un análisis, realmente como vos vas contando muchísimas anécdotas y cosas de tu vida que son, digamos, súper interesantes, y que vas haciendo una mixtura de esto, del rock and roll, del psicoanálisis. A mí me resultó muy apasionante, y además cómo lo escribís claro, cómo va siendo claro. Yo te pregunto, ¿qué es lo primero que vos lees del psicoanálisis? ¿Cuándo lo lees? Más o menos, si recordás. Sí, lo primero que leí del psicoanálisis fue Lo inconsciente de Carl Gustav Jung, porque me entusiasmó. Yo iba a estudiar medicina y me crucé en la vida empecé a trabajar de pintor de brocha gorda, porque mi papá de un amigo con el cual íbamos a estudiar medicina me dice: tenemos que vengan a pintar conmigo. Él era pintor de la embajada yankee y gana muy bien en dólares, aprenden el oficio, bueno, vamos a pintar. Y el tipo era clarividente, adivino, era raro, entramos a una casa y adivinaba cosas, acá vivió así, allá, y me empezó a interesar las cosas raras, la psicología. Entonces lo primero que me acercó a la psicología, yo iba a estudiar medicina, dejé la medicina de lado y me puse a leer psicología. Y empecé a leer a Jung, después me encontré con Freud y me volví racional. Entonces ya dejé de lado todas las cuestiones parapsicológicas, y de Freud, la cuestión obsesiva que decía antes, por supuesto leí varias veces las obras completas, di 30 años clases sobre Freud, volví 1000 veces a cada uno de los textos, pero uno de los textos que más me impactó y que me enamoró de Freud fue, que lo estoy retomando ahora para un próximo libro, para un material que estoy escribiendo, es Lo siniestro, lo ominoso, depende de la traducción, ¿no? Porque a mí me gustaban, en estas historias infantiles y novelas, etcétera, y películas, me gustaban las películas de terror, que es sobre lo que estoy escribiendo últimamente también. Entonces, Freud fue el encuentro con toda la obra de él, la interpretación de los sueños, etcétera, y una pasión absoluta, pero había algo que no me cerraba en Lo siniestro a mí. Porque Freud nos habla del complejo de castración, y yo decía, pero ¿por qué si uno rechaza el complejo de castración puede amar una película de terror? ¿Por qué le puede gustar el género? Que es un género que algunos rechazan y a otros les encanta. Y me encuentro que Lacan dice que el problema a veces no es la relación con la falta, sino la relación con la falta de la falta. Es decir, que cuando la castración, que nos pasa generalmente, no está del todo bien instalada, uno también puede ir a cuestiones simbólicas que nos permitan su encuentro, ¿no? Para tramitar ese tema. Y entonces dije, esto es genial, porque es una frase entreverada que al principio no se entendía, pero que cuando vos la entendés, esto pasa con todo Lacan. No hay nada que supere
eso que dice el tipo. Bueno, ahí me volqué a la orientación lacaniana. Eso era lo otro que te quería preguntar, ¿cómo habías llegado a...? Tantísimo. Una costumbre que tengo también obsesiva, que cuando yo leo un libro o veo una película, ya sé cómo va a terminar. Es un problema. Es un problema. Y por eso me encanta cuando una película me sorprende o cuando un libro cambia la bocha, digamos, ¿no? Porque, claro, he leído tanto y visto tanto que llega un momento que ya entendés cuál es la lógica que puede surgir, ¿no? Por eso, por ejemplo, no sé, Sexto Sentido, no me imaginaba ese final, la de Shyamalan, ¿no? A partir de entonces, Shyamalan es uno de mis directores preferidos, cualquier película que haga la veré y la defenderé, porque me ha disparado algo que... Pero contame un poco más, ¿cómo llegás al psicoanálisis lacaniano? ¿Cómo te encontrás con Lacan? ¿Qué lees de Lacan? ¿Estabas haciendo la carrera? Porque No. digamos, vos... A ver, yo quiero hacerte dos preguntas. Por un lado, ¿cómo llegás a esto, al psicoanálisis lacaniano? Pero por otro lado también yo veo en muchas de tus libros, o de tus posteos, por ejemplo, en redes sociales, que vos no tenés una lectura únicamente lacaniana. Vos realmente tenés una apertura y lees muchísimos autores. Y eso también es una cosa que me llama a veces la atención porque no ocurre siempre. Contame esto del psicoanálisis lacaniano. Bueno, es la enfermedad que yo te decía, leer de todo. Yo, no sé, voy al baño de una casa y necesito leer lo que dice el shampoo, entonces sé las especificaciones técnicas, la compulsión de la lectura. Me acuerdo, era chiquitito, iba en el auto viajando Entre Ríos y leía los carteles, las patentes, ¿no? Hay una cuestión que pasa por la lectura, es como una necesidad la lectura, ¿no? Y amplia, cuando algo no lo entiendo, no lo sé, puedo llegar a caer en ese tema. Entonces es una cuestión sintomática, lo que te decía antes, ¿no? Después está lo que uno hace con el síntoma, intentar, como decía antes con estos autores, intentar hacer algo que valga la pena. Pero Lacan, bueno, también vino de la mano, esto lo digo yo siempre, yo me acuerdo que hace unos años vinieron de Suiza a hacerme una entrevista, una persona interesada que decía, ¿por qué en Argentina hay tanto psicoanálisis? Y quería que yo le diga que era la inmigración, la nostalgia. Le digo, no, hay tanto psicoanálisis por los psicoanalistas. Porque los psicoanalistas, cuando son buenos transmitiendo, generan algo importante. Y nosotros hemos tenido en Argentina, desde muy temprano eso, hemos tenido la represión, que le daba cierto atractivo, pero también había psicoanalistas de APA, en la televisión, sentadas en la mesa de Luis Alegrán, y yo lo escuchaba y decía, bueno, acá hay algo interesante, ¿no? Entonces, me parece que hay algo de lo que se transmite, y por supuesto he tenido la suerte de cruzarme con gente que me ha transmitido lo que es el psicoanálisis, lo que es el psicoanálisis de educación lacaniana. Cuando terminé, o antes de terminar estudiar psicología, recorrí todas las instituciones para ver cuál me gustaba más, en la misma lógica, ¿no? de ir compulsivamente a ver cosas. Y bueno, y recalé en una que fue el simposio del campo freudiano, que después vino en la escuela de educación lacaniana. Bueno, ahí uno ha tenido tanto colegas de las propias instituciones como de otras referentes que nos han transmitido, nos han entusiasmado en relación a eso, ¿no? Y después desde muy temprano también el dar clases, ¿no? No solamente la lectura, sino la cuestión de transmitir. Yo me recibí, recuerdo, un viernes y el lunes estaba dando el estallido del espejo, cuando todavía no había mucho discurso lacaniano en la Argentina. ¿De qué año me estás hablando, más o menos? Yo tengo varios problemas. Yo te puedo decir todo lo que he leído, te puedo decir todo lo que he escuchado en mi vida, pero hay dos cosas que no manejo: los números y los idiomas. No me gusta hablar en otro idioma, tengo un problema con la lengua materna, que un psicoanalista francés una vez coincidíamos con eso, François Legris decía que él no puede hablar otro idioma no sea el francés. Estamos pegados a la lengua materna. Y tengo un problema con los números, y entonces vos me decís, pero entonces ¿no te interesa la matemática? Doy clases en la Universidad de Córdoba de topología y elementos de matemática en la enseñanza en la maestría. Es decir, uno de los libros que ahí ven es Topología del Amor, y me interesa la matemática en su dimensión topológica, digamos, ¿no? Hay dos formas de ver el mundo matemáticamente: la euclidiana,
la numérica y la topológica. Soy un desastre con la numérica y quiero ser medianamente bueno con lo topológico. Entonces, tengo otra forma de orientarme en la vida. No reconozco los números, pero en aquella época no estaba la obra de Miller editada, salvo Recorrido de Lacan y Síntoma y Fantasma, ¿no? Para que tengan una idea del año. Entonces no había mucho esclarecimiento, tanto como el que después pude encontrar en su obra, ¿no? Y en la obra de colegas que siguen esa política del esclarecimiento. Pero no entendía muy bien, pero estaba intentando siempre, como vos decías, hacer un esfuerzo para poder transmitirlo, ¿no? y ser lo más simple posible. Pero a mí lo que más me interesa de Lacan es cómo algo que parece muy complejo, una vez que vos lo entendés, te esclarece la vida. Y es sumamente simple. Yo qué sé, Freud, para dar cuenta de la función del padre, tuvo que explicar Totem y Tabú, Moisés la región monoteísta, complejo de Edipo. Y viene Lacan y dice metáfora paterna. Y uno entiende la operación que se juega ahí lógica y ya sabe cuál es la función del padre, ¿no? Y lo otro no alcanza. Entonces es muy interesante porque está la literatura, pero también están las cuestiones que se formalizan lógicamente, ¿no? Es otra literatura y esa es la que más me apasiona. Por eso uno de los libros está dedicado a la literatura mística. Los poetas místicos intentan dar cuenta del goce, no es puro bla bla, ¿no? Y es el esfuerzo que uno intenta que tengan los analizantes, ¿no? Que den cuenta de su relación con el goce, que no sea puro bla bla. Bueno, hay algo que vos trabajás bastante que tiene que ver con el goce y todo lo que tiene que ver con las drogas, con las adicciones, las toxicomanías y cuál es todo ese problema como, bueno, con su no necesidad de demanda, por ejemplo. Bueno, ¿qué es lo que vos ves? Además vos hace muchísimos años que trabajás con esta clínica, con esta problemática. ¿Qué es lo que nos podés decir sobre eso? Bueno, hay a lo largo de mi vida dos grandes ejes de trabajo, más allá que hay temas diversos, ¿no? Sí. Uno es el tema de la relación con las drogas, con las sustancias, pero eso también tuvo que ver con una contingencia. Cuando yo fui al simposio me encontré con Mauricio Tarraf, que él me invitó a trabajar en un grupo de adicciones que había en ese momento, y eso debido en lo que es el TEIA, el Departamento de Toxicomanía y Alcoholismo, que ahí sí me acuerdo la fecha porque es la de la fundación de la EOL, en 1992, y desde entonces yo estoy en el TEIA, en el Departamento de Toxicomanía y Alcoholismo del Campo Freudiano, y nos reunimos cada 15 días desde entonces, 30 y pico de años. Y entonces, ahora estamos en la dirección del TEIA con Ernesto Sinatra, que está desde aquel entonces, Nicolás Usonio, Gloria Asma, Delio Galante. Y entonces, cada 15 días nos encontramos a hablar de drogas, de adicciones. Y ahora, el nuevo que acuñó Sinatra es adicciones con X, ¿no? Sí. Intentamos despejar esa X, qué es lo que se juega en ese goce. Y entonces, bueno, muchos de los trabajos, de los libros, creo que 4 o 5, están dedicados a la temática porque ha sido lo que he trabajado todo este tiempo, ¿no? Bueno, y me parece que es muy interesante porque tiene que ver mucho con la época. O sea, una cosa que dice Lacan es que el psicoanalista tiene que estar a la altura de la angustia de la época. También tiene que estar, podemos agregar, a la altura del goce de la época. Y el tema de las adicciones es uno de los temas de la época. Yo te pregunto en esto justamente de la época y también en el punto de que vamos a decir, bueno, desde el año 92 hasta ahora más de 30 años. Por ejemplo, el trabajo y lo que ustedes veían en esa década del 90, ponerle hasta el 2000 como para hacer un corte, y de la pandemia para acá o los últimos 10 años, ¿qué diferencias y qué similitudes vos ves ahí? Y me parece que prolifera eso, ¿no? Junto con una consecuencia de lo que es el discurso capitalista, que va incrementando su potencial, la problemática de la adicción también. Una cosa que yo he visto como novedosa
no solamente que cada vez empieza más temprano, sino que, por ejemplo, a partir de la presencia de las redes, una problemática que se juega, que no está directamente ligada al consumo en sí, pero sí a la modalidad activa, se juega mucho el tema de los juegos en redes, juegos en adolescentes, ¿no? Eso es algo que he visto como muy acelerado últimamente. No sé, también depende de los casos que uno recibe, tal vez son las derivaciones que uno tiene, ¿no? Y después también, de acuerdo a las diferentes épocas, drogas que prevalecen, ¿no? Que aparecen en el mercado, porque la moda es muy importante para todo, para los síntomas. Creo que si algo ha cambiado últimamente ha sido en todo, ¿no? En este eje y en el otro eje que yo trabajo mucho, que es el eje del amor, la incidencia de lo virtual, cambiando ciertas cuestiones y dándole ciertas características. Pero cambiándolos como, por ejemplo, acelerándolos, haciéndolo como más grave, diferente, acelerando los tiempos. Todo eso. Todo eso es cada vez más temprano, es cada vez más rápido, es cada vez más difícil, es cada vez, ¿no? El goce va ganando, porque a medida que avanza eso, también juntamente con eso hay una decadencia de lo simbólico y hay una decadencia del tema que hablábamos antes, que es la incidencia del nombre del padre como ordenador, ¿no? Entonces todo eso va en un incremento, toda la problemática del goce. Y el otro eje es el amor, que me interesa precisamente porque también está en jaque, como una conferencia que di hace poco, se llamó El amor en jaque, y está cada vez más problematizado por la relación con el goce, ¿no? ¿Qué tema? ¿Qué salida vos ves a esto? ¿Ves alguna salida? A ver, vos estás tan en contacto con esto. Es que parece que, si digo la salida, parece que estoy vendiendo el psicoanálisis acá. Pero Lacan planteó, y no es ingenuo el planteo, dice que la única salida al discurso capitalista es el discurso analítico. Porque el discurso capitalista, fíjate que tiene una lógica, no vamos a andar dibujando la fórmula, pero podemos hacer una lógica que lleva a que se tape el vacío todo el tiempo con objetos, cada vez haya menos vacío. Y lo que hace el psicoanálisis es reintroducirte el vacío, ¿no? En una práctica muy diferente a la que se juega muchas veces en lo que es, por eso el TEA ha tenido tanto éxito, la resolución clásica de lo que son las problemáticas, por ejemplo, de las adicciones, ¿no? Que derivan todas de alcohólicos anónimos, adictos anónimos, jugadores anónimos, que llevan a que vos te identifiques con el problema, sos un alcohólico, sos un jugador, sos un adicto, y tengas que cuidarte, controlarlo yoicamente, ¿no? Psicoanálisis no te identifica con el ser algo, pone en cuestión esa identificación y te permite preguntarte por lo que a vos te lleva, no es el problema ese, sino la consecuencia, y permite interrogarnos por la causa y devolver la relación que uno tiene con el vacío, que es lo que posibilita que uno sostenga ahí el deseo, que ame de otra manera, ¿no? que ponga en juego un montón de cuestiones que van a contramano del discurso capitalista, precisamente. Ahora, quizás haya otras salidas que no sean el psicoanálisis, pero las ignoro. Ya tendrían que hablar quienes han descubierto esa salida, digamos, ¿no? No, pero digamos, sigue siendo una salida, digamos, muy de psicoanálisis clásico, justamente esta de poder no tapar, sino ver realmente qué es lo que le está pasando al sujeto, que el sujeto pueda volver a preguntarse qué es lo que le pasa. Sigue siendo, digamos, un discurso analítico clásico de la salida. Me parece perfecto. Yo te quiero preguntar como una cosa, ¿cómo aparecen en vos y qué es estas publicaciones que vos estás teniendo de crónicas del inconsciente, esto que vos vas compartiendo en las redes? Estábamos pasando el fin de año con amigos y con mi mujer y ellos estaban brindando, festejando, charlando, y yo estaba pensando, hay que hacer algo con las redes. Pensaba, porque mi idea, hay muchos que rechazan las redes, otros que las toman, y tienen sus pros y sus contras, ¿no? La tecnología, como una vez me dijo mi amigo Sinatra, depende del uso que uno le da. Bueno, digo, ¿qué se puede hacer con las redes? Yo recuerdo que era primero de año eso, ¿no? A la noche, y dije, voy a empezar a hacer secciones de los temas que a mí me gustan, porque a mí me gusta escribir sobre lo que tengo ganas,
y escribo todo el tiempo, todos los días, con notas cortitas para publicar en las redes y que intenten transmitir algo, ¿no? Que las redes no sean solamente la foto, la imagen, sino que igual no se lee, no le dan bola, no importa. A mí me gusta y a algunos les puede servir. Y entonces empecé a armar secciones con esos temas que me gustan, ¿no? Crónica del inconsciente, a mí me gusta mucho la historia. Me parece que si uno conoce bien la historia, conoce la disciplina de la que le interesa. Entonces empecé con la historia, de psicoanálisis. Venía con una sesión de arte que era, pues me gusta mucho el rock y me encantan las anécdotas a mí. Entonces eran momentos del rock, ¿no? Iba publicando 1, 2, 3. Después se me armó esto que te decía antes, las ganas de trabajar películas de terror. Entonces empecé a armar otra carpeta, no sé cómo llamar la sección, sobre terror. Y después otra que la llamé Marginalia, que es sobre literatura, que es la otra pasión que yo tengo. Entonces estaba el cine, la música, el psicoanálisis y la literatura, que son los ejes de mi vida. No todos, pero los más grandes quizás. Y entonces lo que pasó este año, van a encontrar en Facebook, en Instagram, que son notas sobre estas temáticas, de acuerdo a las ganas que yo tenga de trabajar una o la otra, ¿no? Sí, porque además no son notitas, sino que están desarrolladas, están escritas, tienen un comienzo, un fin. A ver, yo las leo, me gustan, están buenas. Y se me van ocurriendo. La última surgió hace 2 días, se llama Síntomas de la época. Empecé a leer, porque me gusta leer el diario también, a la vieja usanza, no solamente libros, agarrar un diario y leerlo, de papel. Y encontré con esta práctica japonesa que es que de repente alguien desaparece y se va, y cambia de vida. Entonces escribí algo que lo llamé Síntomas de la época, donde ayer escribí sobre eso. Hoy publiqué sobre el fantasmeo, ¿no? Cuando alguien lo... Sí. Tengo el problema, decía, con los idiomas. Pronúncienlo ustedes. Entonces mi idea es eso, trabajar también cosas de la actualidad, que siempre me gustó, y también desde el psicoanálisis. No, es buenísimo. Pero es la necesidad de escribir siempre. Escribir es una consecuencia directa, en todo caso, de la necesidad de lectura que tengo. Porque me parece que cuando uno escribe también queda algo, formaliza algo, incorpora algo, ¿no? A mí siempre lo digo yo, esto me gusta dar clases o me gusta escribir, por algo que alguna vez le escuché a Borges, que tenía razón, que él decía, a mí me gusta dar clases, Borges profesor, porque cuando doy clases aprendo. Yo tengo la teoría extraña de que la única forma de aprender es esa, que cuando yo escucho a otro dando clases no aprendo tanto, o me olvidé pasado mañana lo que digo. No creo en los grupos de estudio, me van a matar los psicoanalistas, no creo en esas cosas. Creo que uno aprende leyendo, escribiendo o transmitiendo, ¿no? Con colegas, con pares que ponen en cuestión lo que uno dice. Yo siempre digo que una persona que va a escribir un libro ha leído por lo menos 50 para escribirlo. Yo miro lo que vos escribiste, me parece impresionante, y yo creo mucho en esto. Realmente hay una fijación en uno cuando va a pasar de la lectura a transmitirlo, a escribirlo, y más totalmente a explicarlo, porque tiene que comprenderlo cabalmente, si no, para mí no puede. Yo te pregunto, si no fueras psicoanalista, ¿qué otra profesión te gustaría ejercer? No vale escritor ni músico de rock. Ah, iba a decirte músico, no vale. No vale, eso no. Vamos con otra, a ver, otra cosa. Siempre aparecen cosas, todo el tiempo aparecen cosas que me gustan porque también transmito algo, a ver, ¿qué les parece a ustedes? Que no es que uno tenga deseo de una cosa. Por supuesto, yo pongo mi deseo en la escritura, en el psicoanálisis, en la música. Pero no es que uno tenga deseo de algo, sino que uno pone el deseo en algo. Y si es algo que a uno le gusta, uno puede poner el deseo en eso. Entonces, de las cosas que me gustan son esas. Hay otras. Yo a veces digo, quizás si empezaría de nuevo, hubiera acabado la música. Quizás podría dedicarme al cine, me interesa el arte en general. Pero he trabajado en muchas cosas y siempre me ha gustado de lo que trabajé. Podría haber sido pintor de brocha gorda. Me gustaba mucho. Pero sí, hubiera sido escritor posiblemente. Creo que no fui escritor porque dije me voy a morir de hambre, no creo que
pueda seguir adelante con esto. Hoy no diría eso, con un análisis en el medio, creo que podría haber ido bien, ¿no? Pero no sé si tengo que elegir allí donde más puedo poner mi deseo, y sí, es el psicoanálisis, la música o la literatura, ¿no? O el cine quizás, pero tirame algo y te digo si me gusta, pero no sé. No, si se te ocurre alguna otra producción rara que no hayas mencionado, ¿entendés? Entonces, qué sé yo, malabarista. Entonces, no, bueno, en una época fui mago. Bueno, esa está buena. Ahí ves la aventura de análisis. En Houdini, sí. Son testimonios al final de análisis. En la EOLA hay una instancia que es el PASE, una instancia que creó Lacan, que es donde uno da testimonio de su final de análisis, después durante 3 años transmite lo que fue esa experiencia. Y bueno, yo situé en relación a lo que fue mi origen, mi infancia, lo que era la importancia que tenía estando en un pueblito de Entre Ríos en la vacación, el circo. Claro. Y un mago que de repente viene y nos maravillaba, o nos traumaba, que es lo que a mí me pasó, porque vino el mago, puso una guillotina, le dijo, levante la mano a alguien que quiera venir a hacer un truco conmigo, y yo levanté la mano, y la mano terminó metida en la guillotina con una amenaza de castración. Y eso lejos me traumatizó, pero a la vez, como pasa con el trauma, te fija a veces a la escena esa. Y entonces estudié magia con Lola Cámara. ¿Sabés quién es? No. La mujer de Fu Manchu. Entonces empecé con todo ahí. Tengo un diploma, fue mi primer diploma. Y bueno, después hacía las fiestas infantiles, las fiestas de mis hijas, practicaba magia. Entonces es un divertimento que, como decía antes, tengo hasta hoy en día, no es que me abandonen. La anécdota del circo, del mago, me encantó, la leí, está muy bueno, y como tu abuelo también te hablaba, me parece maravilloso. Y cómo lo contás también. ¿Qué profesión no te gustaría tener? Y algo que tenga que ver con los números, no podría ser cuentas, me aburriría, no podría ser contador, tener una contadora divina que amo, no podría hacerlo yo eso. Y no puedo llevar ninguna cuenta bien, ni me interesa. Mi pareja me ayuda mucho con eso, porque si no sería un desastre en mi vida. Pero todo lo que tenga que ver con números no me interesa. Yo te quiero preguntar una cosa. Si tuvieras la oportunidad de debatir con algún personaje histórico del psicoanálisis, ¿quién sería y qué le debatirías? Por ejemplo, no sé, si tuvieras a Freud, Reich, Jones, Lacan. ¿Quién? Elegime un personaje. Uno solo. Uno. A ver, vamos. Una noche con cada uno. Bueno, no, por eso es uno y un tema. Pero si no se nos hace muy larga la entrevista. Bueno, y lo que decía antes, Freud me gustaría trabajar este aspecto de lo ominoso, de lo siniestro. Pero hay un psicoanalista post-freudiano que yo amo. No sé por qué, son esos amores que es Theodor Reik. Sí. Y que lo cito mucho, y leo mucho, y tengo toda la obra de él. Y a mí él de alguna manera fue uno de los fundadores de lo que es el psicoanálisis aplicado. El psicoanálisis aplicado es el que Freud defiende en Pueden los legos ejercer el psicoanálisis, porque el tipo no era médico, era psicólogo, y lo acusaron de curanderismo. Y escribe muy bien, lee muy bien, y todos sus libros me encantan. Y me pareció que con el devenir del psicoanálisis, lo que se llamó psicoanálisis aplicado había sido muy denigrado, había caído muy abajo porque se buscaba sentido, se interpretaba mal, ¿no? Pienso en Marie Bonaparte leyendo a Edgar Allan Poe, etc. Y sin embargo, él devuelve una frescura a la lectura de lo que tiene que ver la cultura, porque eso también me interesa, no solamente la clínica, sino la relación con la cultura, ¿no? Que me gustaría charlar con él y aprender de él, ¿no? Él tiene un libro que se llama 30 años con Freud, estuvo 30 años al lado de Freud, tiene un libro de psicoanálisis aplicado, tiene un libro que se llama El masoquismo en el hombre moderno, que tengo la sospecha de que Kant González, Lacan lo lee a partir de encontrarse con ese libro y le da la importancia que le da al fantasma, porque Rey dice algo muy interesante, dice, los psicoanalistas pierden de vista la fantasía en la estructura de la cosa. Eso dice, que la fantasía cobre venganza y sobrevuele por los textos del psicoanalista dándole el carácter delirante que tiene.
O sea que fue el primer crítico antes de Lacan de los post-freudianos que denigraban el psicoanálisis dándole demasiado sentido a las cosas, ¿no? Entonces él sería un personaje, Lacan, por supuesto, ¿no? Sí, y muchos otros. Y he tenido posibilidad de dialogar y de conocer a muchos analistas, que para mí es un lujo haberlo hecho. No soy de la primera camada, pero soy de psicoanalista lacaniano, sería de la tercera, ¿no? Entonces he dialogado con todos, o con muchos, ¿ah? Siempre es un placer eso. El psicoanálisis es el próximo texto creo, de Crónica del Inconsciente. Tiene que ver con, digo, la fundación de la Asociación Internacional, tiene que ver con la necesidad que tenemos de debatir con otros, ¿no? De no estar encerrados en nosotros mismos. Si tuvieras la oportunidad de agradecerle a alguien, puede estar en este plano o no, ¿a quién sería y qué le agradecerías? Oh, qué pregunta, ¿eh? Muy difícil porque tengo mucha gente que está viva y que me siento agradecido, y mucha gente que no está, y mucha gente que no conocí en mi vida, y sin embargo tengo una deuda tremenda. Yo siempre digo que con los escritores que nos marcan tenemos una amistad no correspondida, porque uno los adora, los ama y ellos ni pelota, ni se enteraron que existíamos, ¿no? Y yo le debo un agradecimiento tremendo a ellos. Y entonces lo que hago, los homenajeo. Los leo, los cito, trabajo sobre ellos, escribo sobre ellos. Y hay un libro que está todavía encerrado, que tiene que ver con el bar, Gustavo, se llama, lo anticipo, se llama El bar de las almas perdidas, donde alguien en medio de la pandemia se mete en un café perdido, en un bar perdido, y está todo cerrado, y se sienta, y en la barra se pone a dialogar con alguien que tiene al lado cada noche, y son todas esas almas perdidas a las que yo quiero homenajear. Yo no autoricé ninguna biografía. No lo autorizaste todavía. Son como 100 o 80 personajes, pero está Poe, Neruda, bueno, 1.000 millones de poetas, porque también leo mucho poesía, de poetas y de escritores, de músicos, que para mí han sido maestros, ¿no? Y que le debo mucho. No podría elegir uno, ¿ves? Es como que vos me dijeras, no sé, elegí un libro que te gusta. Sí, puedo elegirlo, pero hoy me gusta mañana va a ser otro y pasado otro, ¿no? Pero está buena la respuesta, está buena y para mí está contestada. Y bueno, habrá que leerte después que lo saques, pero también está bueno que tengas este abanico y también que seas tan agradecido a bueno, no sé, vos te sentís formado, por ejemplo, en estos agradecimientos. ¿Qué sería? Las formaciones. Los lindos momentos, ¿no? Como pasa con los seres queridos, con los amigos, con la familia, que por supuesto es otro tipo de relación, mucho más profunda, más cercana, pero uno pasa buenos momentos, ¿no? Con las personas que uno quiere. Bueno, con los libros son objetos, no es lo mismo que un ser vivo. A mí siempre me pareció ridículo cuando me dicen, che, ¿cuántos libros tenés? Tantos hijos. No tiene nada que ver con los hijos, los libros. Los hijos son otra cosa, ¿no? Eso es lo más preciado que uno puede tener, pero no es de uno a la vez, no nos pertenece. Es el vínculo único que se tiene con un ser querido, ¿no? Con una mujer, con una pareja. Los libros son objetos inanimados, no andan correteando por ahí, pero son pedazos de momentos que uno ha pasado leyéndolos, ¿no? O escribiéndolos. Son momentos lindos también, inolvidables, ¿no? Yo tengo esa premisa, hay que llenar la vida de momentos inolvidables. Y de esa manera la vida vale un poco la pena, ¿no? Otra cosa que me gustó que dice Michel Maffesoli, un sociólogo francés, la idea, no tanto el libro, lo llama el reencantamiento del mundo, ¿no? Hay que reencantar el mundo para que el mundo no sea una porquería, porque lo es. Pero si uno lo reencanta, hay otra posibilidad. Y pasarlo con seres queridos, pasarlo con libros, con buenas películas, con buena música,
es una forma de reencantarlo. No es que hay que pensar en algo raro para reencantarlo. No hay que ir a la magia necesariamente, ¿no? No, totalmente. ¿Qué te trae paz? Bueno, la música, más que la lectura quizás. Paz y otras cosas, a veces emoción, a veces alegría. Creo que tiene esa posibilidad de la música de ir más allá de la dimensión de la palabra, que también conlleva la palabra, porque tiene letras. La música me parece que es, y la lectura también, y estar con mis seres queridos, ¿no? Bueno, está buenísimo. Imagínate que en este momento tenemos acá, nos provee Gustavo, una máquina del tiempo. Acá, una cabina. Y subimos a Luis a esta máquina del tiempo. Uno de mis libros y de mis películas preferidas. Y lo subimos, lo metemos ahí. Y lo llevamos a Luis a que se encuentre con Luis cuando tenía 17 años. Antes de, justo entre 17 y 18 años. ¿Qué consejo, qué le daría este Luis o qué le diría este Luis a ese Luis? No seas tan pelotudo. Disfrutar la vida. Se lo diría a cualquiera esto, hoy en día. Nos hacemos problemas por tonterías. Uno escucha todo el tiempo como analista que la gente se hace problemas por estupideces, ¿no? Y eso es la neurosis. Lo que pasa es que el Luis aquel era un Luis más neurótico que el Luis de hoy en día, con menos experiencia, sin análisis. Creo que se puede disfrutar mucho lo que nos queda de vida y que hay que aprovecharlo, ¿no? Bueno, bien. Para eso hay que tener claras algunas cosas y poder poner el deseo, como decía antes, en las cosas que nos gustan. ¿Qué significa para vos ser psicoanalista? Hay algo, no me gustan mucho las negaciones a mí, pero voy a decirte lo que no es ser psicoanalista para mí, en principio, porque a veces escucho y no es un trabajo. Esta boludez de que cuando uno trabaja en algo que le gusta no es un trabajo, ¿no? Pero no es un trabajo. Tiene algo de responsabilidad, pero no quisiera que tenga el peso que tiene a veces la cuestión del compromiso, ¿no? Es una responsabilidad con el propio deseo, porque también es lo que se juega allí, ¿no? Una de las cuestiones geniales de Lacan es poner en el analista la cuestión de lo que es el deseo del analista, ¿no? Como está el deseo del escritor, el deseo del profesor, el deseo de lo que sea. Entonces es una experiencia del deseo y que resulta muy apasionante porque aparte de que uno desentraña sus propias cuestiones, también le permite a mucha gente que lo haga, ¿no? Entonces ser psicoanalista es eso, es una experiencia del deseo para ponerlo a punto, diría, ¿no? Bueno, bien. Esta es otra pregunta que también no sería más o menos como de la máquina del tiempo, pero es esta. Dentro de muchos años, te pongo a vos, dentro de muchos años, sabiendo que se está terminando la vida, que se está terminando la existencia, ¿cómo te gustaría pensar que fue tu vida? ¿Qué legado te gustaría dejar? ¿Cómo te gustaría ser recordado? Bueno, lo mismo, ¿no? Por un lado, por los seres queridos. Yo hoy hablaba de mi abuelo, tengo un nieto y me gustaría quedar en su memoria, dejarle alguna marca. Y a las personas con las cuales he compartido, amigos. Y después están los libros, también es algo que queda, que quizás a nadie les interese, quizás no se edite nunca más. Bueno, eso es lo que uno procuró dejar, digamos, ¿no? Después lo demás, me parece que es vivirla la vida, ¿no? Vivirla y bueno, otra cosa, ¿no? Permitir que los demás vivan lo mejor posible. Bueno, ¿te gustaría compartir algo que yo quizás no te haya preguntado, algo que quizás hayas querido, no sé, algo que hablamos y que no pudiste desarrollarlo completamente? Quizás algo en relación a los libros, porque muchos de ellos están en relación al amor. El último también, Un amor lejano. Empecé con El amor es vacío, Topología del amor, Un amor lejano, no sé si hay alguno otro sobre el amor. Creo que la definición de Lacan del amor
es la más importante que se produjo en la historia del pensamiento. Que cuando uno la escucha es rara, pero si uno logra captarla, es única. ¿No? Él dice, bueno, acá seguramente todos lo hemos escuchado, dice, el amor es dar lo que no se tiene. Alguien que no es completa. Amor, dar lo que no se tiene, porque dar es fácil, pero miren que la definición del amor está dar, no está demandar. Esto lo digo para todos los que viven demandando amor, porque es dar. Amor para Lacan es dar. Dar y dar lo que no se tiene. ¿Cómo carajo damos lo que no tenemos? Hay una imposibilidad en juego, ¿no? Yo la entiendo de esta manera. Amor es precisamente transmitir la imposibilidad de completar al otro. Que tampoco nos va a completar. Alguien que no es, tampoco nos va a completar. Pero es muy interesante porque en esa sola definición está dar. Dar es dar, como dice Fito. No es pedir, no es demandar. Y también a la vez transmitir esa imposibilidad de completar al otro. El amor no es la ilusión de hacer de dos uno, de la completud de la media naranja. Es transmitir la idea de que yo no te puedo completar a vos, pero te lo tengo que transmitir de la mejor forma. Y vos me vas a completar a mí. Pero podemos estar juntos y podemos hacer algo interesante en esta vida que la mejore un poco, porque nos pone, por ejemplo, en relación al vacío. El amor en el sentido mejor del término, el que nos permite el psicoanálisis, ¿no? El amor tóxico, el amor del demandar, ¿no? Nos permite hacer algo en relación al vacío, y en ese vacío hay lugar para el deseo. Entonces por eso siempre me pareció, y me hizo también lacaniano, como me hizo freudiano la definición de lo siniestro, me hizo lacaniano la definición también del amor, digamos, no solamente la vuelta que le da, ¿no? La relación con el vacío, ¿no? No, buenísimo, buenísimo. Bueno, ahora vamos a abrir preguntas al quien quiera del público y también en el stream, que lo vamos a leer como para que Luis nos conteste. A ver, no sé si hay preguntas. En el chat hay. Allá quieren hacer una pregunta. Buenas noches. Ahí le dan el micrófono. Lo felicito a los dos por la maravillosa charla. Ustedes son personas encantadoras. Quiero preguntar si yo no tengo problemas con números ni con idiomas, pero tengo con todo el resto. Podemos hacer una buena pareja para aprovechar la vida. A lo mejor sí. Para que tengan una idea, yo soy brasileño, vivo en São Paulo, pero puedo hablar español como un poco. Pero la pregunta que quería hacerle es sobre psicoanálisis. Yo no soy psicoanalista, pero mi mujer es, convivo con una todos los días. Y hay algo que no entiendo. Tenés algo de psicoanalista, entonces es imposible. Es posible no tener nada. Bueno, es que yo soy fisiologista, entonces tenemos una disputa de poder entre ambos. Usted ha dicho que... Quédate tranquilo que te va a ganar ella. No, estoy seguro. Pero quiero preguntarle sobre algo sobre Lacan, que para mí es un poco extraño. Que es la cuestión de que lo que Lacan llama de real no es la realidad. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Puede esclarecerme? Porque... Es otra de las genialidades de Lacan, poder plantear registros, ¿no? Lo simbólico, lo imaginario y lo real. Y lo real tiene algo de histórico, está desde siempre, pero él lo puede de alguna manera procurar formalizar, transmitir, ¿no? Porque lo real es aquello que aparece como no, de alguna manera no tocado por lo simbólico no llega a cubrir, ¿no? Es como un lugar imposible, precisamente, como decíamos antes, no hay posibilidad de que lo simbólico lo toque. Sin embargo, sí lo toca, me corrijo, no hay posibilidad de que lo nombre, pero sí hay posibilidad de que lo circunscriba. Uno de los libros que pueden ver, que Diego lo tiene, es La mujer entre Dios y el diablo. Y ahí lo que yo trabajo son dos fenómenos, era una tesis en psicología social. Entonces trabajé en la Edad Media la relación de la mujer con Dios y con el diablo en las posesiones demoníacas, y con Dios la mística, la poesía mística, que es una referencia de Lacan para plantear lo que es el goce femenino, que es una experiencia que tiene que ver con lo real.
El goce femenino es un goce que va más allá de la palabra, más allá de lo fálico, dice Lacan, más allá de la dimensión del significante. Pero hubo sujetos, que son los poetas místicos, que escribían en relación a ese goce que sentían. Que todos los teólogos, todos los que estudian, una de las características que ubican el goce femenino es la inefabilidad, la imposibilidad de poner en palabra. Entre ellos William James, que tiene un libro maravilloso que recomienda a Borges en su biblioteca, que es Variedades de la experiencia religiosa, y que es el padre del pragmatismo. Yo me acuerdo que en una época se había puesto de moda criticar el psicoanálisis que no era una experiencia pragmática. William James, el padre del pragmatismo, lo recibe a Freud en Estados Unidos, en la Clark University, y le dice: señores, va a hablar Sigmund Freud, el futuro de la psicología está en manos de este hombre. Y ahí da sus conferencias en Estados Unidos, Freud. Y él pone la inefabilidad en el corazón de la experiencia mística. Inefabilidad quiere decir que no se puede poner en palabras. Pero sin embargo, los poetas lo que hacen es circunscribir, bordear ese real, ¿no? Dice San Juan de la Cruz: entréme donde no supe y quedéme no sabiendo, pero toda ciencia trascendiendo. Y todo el tiempo arremete con el lenguaje contra sus límites para intentar dar cuenta de una experiencia que no tiene palabras, que es la experiencia mística y que es propia del goce femenino. Y entonces Lacan dice: los poetas místicos circunscribieron ese goce. Lo que el psicoanálisis hizo es hacer de eso un matema. Lo que hace Lacan es escribe un matema, escribe unas formulitas, que eso también es matemática, pero no euclidiana, es la otra matemática que a mí me interesa, elementos de matemática en la enseñanza de Lacan se llama, y precisamente matematiza esa experiencia, ¿no? Y hay un vector que él dibuja, que bueno, hay que explicar las letritas y entenderlas, pero que nos permiten. Entonces, la matemática, en el sentido de la topología, las fórmulas, los matemas, nos permiten dar cuenta de lo real que no se puede nombrar, que no se puede poner en palabras. Pero vamos a un ejemplo freudiano para que se entienda qué es lo real. Freud dice: el sueño, la interpretación, pero si llega al ombligo del sueño, ahí ya no se puede poner en palabras eso, el centro. Eso es lo real. El síntoma tiene algo que se puede dialectizar por palabras, pero hay una satisfacción de la pulsión goce que no se puede poner en palabra. Eso es lo real. Hay un goce femenino, como decíamos recién, que va más allá del goce fálico que tenemos los hombres, o pueden también tener un hombre acceder a eso, es más difícil, pero lo puede. Eso es lo real. Son experiencias de lo real, de lo inefable, ¿no? Y hay mucho en nosotros que determinan nuestra vida que tiene que ver con lo real y que nos lleva a una situación de goce complicada, y el psicoanálisis intenta, a través de la palabra, por más que eso no sea una experiencia de la palabra, incidir en eso, ¿no? No sé si fui claro, no es fácil hablar de lo real. No es fácil, pero después le voy a preguntar a mi mujer si yo entendí. Que lo que ella te dice tiene razón. Bueno, no sé si alguien más quiere preguntar acá, allá, ahí le pasan el micrófono y después vamos a hay preguntas en el stream. Gracias por la presentación maravillosa. Te quería preguntar específicamente porque hiciste mención al comienzo de que te iniciaste con Jung, con la lectura de Jung, y después pasaste a Freud. Y me quedó el interrogante, esa experiencia del pasaje, porque la relación de Jung con Freud fue tan particular, y cuando uno lee obras escritas sobre la vida de ambos, como una distancia tan grande entre uno y otro, y sin embargo, Freud amaba de manera muy particular a Jung, a tal punto que parece ser que sus otros discípulos estaban muy celosos de la relación con Freud y le anticipaban que lo iba a traicionar. Y que digo, bueno, después que uno lee, dice, por lo menos mi impresión es que no lo traiciona, sino que evidentemente tenía una cabeza muy diferente, Freud a la de Jung. Pero me quedó el interrogante, ¿cómo fue tu visión de Jung después de haber pasado por la experiencia de Freud? Yo antes dije que jamás abandono a las personas que conozco en el camino y me gustan, y Jung es una de ellas. Por algo Freud lo pensaba, como vos dijiste, como su discípulo, era un tipo brillante,
inteligente, culto, que escribía muy bien, que se interesaba por temas raros. A mí una cosa que me perturba un poco en nuestra parroquia, digamos, es la repetición. Repetir siempre las mismas frases, las mismas citas. Y Jung estaba lejos de la repetición. Esas cosas le molestaban a Freud, porque no quería que se desvirtúe su teoría, y entonces terminaron distanciándose. ¿Cuál es la visión mía hoy de Jung? Creo que lo plantea muy bien Lacan, cuando él dice que Jung es el relevo del inconsciente romántico. Y hay libros, como muchos de Jung, hay algunos que tratan sobre el inconsciente y puede transmitir algo, y hay otros que tienen más que ver con un rilete, a mi gusto, sobre otra cosa que también me apasiona, que es la literatura fantástica. Borges decía que la Biblia es el libro más apasionante de la literatura fantástica que existe. Bueno, estoy de acuerdo con eso. Las teorías psicoanalíticas de Jung son las más apasionantes, aunque a veces se trate de literatura fantástica y otras veces no. Y tengo una buena mirada de la literatura fantástica, no me parece algo ni siquiera alejado de la realidad a veces toca lo real, a veces también. Sí, perdón, por ahí vamos al vivo, pero ya que estamos y tenemos el micrófono, para el compañero brasilero, los que no somos psicoanalistas, sabemos que los psicoanalistas lacanianos lo que saben te lo complican y lo que no saben te lo explican, como acabamos de escuchar. No, mi pregunta era mucho más sencilla porque veo que tenés un registro de géneros amplísimo, cosa que a mí me interesa, y creo que casi lo respondiste recién. El valor que le otorgás a la poesía, a la diferencia con el ensayo, a los textos psicoanalíticos, a la literatura, al cómics de tu época más inicial, donde yo creo que no hay diferencia. Si aún hoy conservás ese espíritu de que lees cualquier cosa y de cualquier cosa podés hacer teoría. Sí, sigo leyendo cómics, comprándome cómics, historietas, me gusta más decirlo a mí, por supuesto. Oscar Mazota tiene un libro excelente, por lo sabés seguramente, sobre historieta. Cada una de las cosas que han poblado mi vida siguen estando presentes porque me gustan. No he perdido el gusto, el amor por cosas que he conocido y que me depararon buenos momentos, porque lo siguen haciendo. Hay otra pregunta. Hola, bueno, gracias por la exposición, muy linda charla. Mi pregunta va sobre tus libros. Quería preguntarte qué te llevó a pasar del amor como vacío a hacer un libro sobre la topología del amor. Bueno, me pareció brillante esta definición que dabas de que el amor es dar en el sentido de transmitir una imposibilidad de completar al otro. Y lo pensaba, no sé por qué me vino a la cabeza el concepto de extimidad que habla Lacan. Bueno, si te puede decir algo sobre eso en relación al amor. Sí, el concepto de intimidad, cuando Lacan lo menciona en el Seminario 7, es en el marco de la experiencia del amor, ¿no? El corazón del Seminario 7, el Seminario de la Ética, es el amor. Es lo que él llama el amor cortés. El último libro se llama Un amor lejano y es una escritura en torno a la cuestión del amor cortés, tomando el Seminario 7 como centro y recorriendo algo que dice Lacan, que dice como que a lo largo de la historia ha surgido la práctica del amor cortés en diferentes. Entonces toma, por ejemplo, Gustavo Adolfo Bécquer por romanticismo, toma otro autor, si me preguntabas, de los libros que amo, que más me gustan, toma a García Márquez, El amor de los tiempos del cólera, toma, por ejemplo, a Dolina, una opereta criolla maravillosa, que es El amor, Laura se llama El amor, no sé, bueno, no me acuerdo cómo, de Laura, algo de Laura es la mujer en cuestión, que son reescrituras de lo que es el amor cortés, digamos, ¿no? Que es muy interesante porque una cosa que a mí me parece fascinante es que el amor, como lo entendemos nosotros, surge en la Edad Media.
en ese periodo difícil para muchas cosas, empiezan los trovadores a tocar la mandolina y a cantarle a una dama, ¿no? Los juglares, y inventan lo que es la canción de amor. Y las metáforas de aquella época, de Edad Media, son las mismas que nosotros encontramos en todas las canciones hoy en día. En un seminario que di, lo invité a Manuel Wirtz y a Lucas, a que vinieron para la guitarra y compusieron canciones de amor. Y eran las mismas metáforas del amor como pasión, como prisión, como lo que quema, bueno, todas metáforas de la Edad Media. Y surge en un momento donde la mujer era profundamente denigrada, donde la mujer o era violada, o los casamientos se hacían por intereses, no había amor en los casamientos, y surge el amor cortés, surge un joven que le canta a una dama, y acá él dice, pero le está cantando al vacío, le está cantando al jardín freudiano, ¿eh? Y eso es lo que vos decías, ahí acá acuña el término intimidad, que es un término topológico. No existe el término intimidad, permite dar cuenta de algo que es exterior e íntimo a la vez. Eso es topología. Y me interesa la topología porque viene a mostrarnos cuestiones que nos permite formalizar que de otra manera no se pueden nombrar. Algo que es exterior y que es íntimo a la vez, ¿no? Y entonces el libro, Topología del Amor, en realidad no es un libro sobre el amor, es una introducción a la topología para que le perdamos el miedo a una disciplina que suele ser compleja, y con la excusa del amor reproduzco algunas de las clases que he dado en la Universidad de Córdoba sobre lo que es introducción a la topología. Estamos escribiendo un libro que va a salir con Nieves Soria sobre aquellas clases que damos frecuentemente en la Universidad de Córdoba, con una gran escritora y psicoanalista. Y amiga. Una preguntita más. Sí. Sí. Bueno, muchas gracias por la entrevista, muy interesante. Quiero volver al cine. Cuando Diego te dice La máquina del tiempo, ¿en qué película pensaste? Me dijo La máquina del tiempo y me condicionó porque me encanta La máquina del tiempo. La primera, ¿no? ¿Y qué me decís de Volver al futuro? Me gusta también, me encanta, sí. ¿Cómo lo pensás en términos del análisis? ¿No? Y es muy interesante, porque una cosa que también brillante nos enseña Lacan dice, el pasado no es el pasado. El pasado es lo que nosotros decimos hoy del pasado. Y lo interesante del análisis y de La máquina del tiempo y estas cuestiones de ciencia ficción es que uno, hablando hoy, puede alterar el pasado. No es que va a cambiar lo que pasó, pero lo que el pasado hizo en nosotros puede cambiar, ¿no? Entonces, me encanta la ciencia ficción, me encanta la fantasía, me encanta La máquina del tiempo, y películas, hay directores que yo amo y que veo cada una de esas películas, ¿no? Cine viejo, cine nuevo, es tan amplio como los libros. Digo, porque cada sesión puede ser una máquina del tiempo. Sí, en un sentido lo es, ¿verdad lo que decís? Sí. Jugamos todo el tiempo. Y una pregunta más. El pasado no es el pasado, así es la frase. El pasado es el pasado historizado en el presente, dice la cara. ¿Vos cómo ubicás la dimensión del vacío y de la falta? Porque algo quedó deslizado en relación al vacío y a la falta. Un poquitito, ¿no? Como podés arrimar un poquito de idea. Bueno, está bien, no es exactamente lo mismo, ¿no? Pero son límites del lenguaje, como decíamos antes, que intentamos que con el lenguaje la relación con eso cambie, pero cambiar no es taparlas, que es lo que generalmente se hace neuróticamente, es preservarlas. La falta nos permite desear, digamos, ¿no? El vacío nos permite amar. Entonces son experiencias por fuera del lenguaje, pero que a partir del lenguaje hacemos que eso opere de otra manera. Bueno, a ver, vamos con las preguntas del stream. Bueno, Romina Calógero pregunta, quisiera saber si tenés pensado estudiar, trabajar la gran problemática de la época, que es la adicción a los juegos de apuestas. Sí, es parte de uno trabaja estando, por más que el departamento se llama de toxicomanía y alcoholismo, la práctica del juego también es algo que
está en nuestro trabajo cotidiano y en nuestra consulta. Y lo que nos decía al principio, lo que pasa hoy en la consulta es que aparecen chicos muy chicos que apuestan, jugadores apuestan por el teléfono, ¿no? Con las redes, ¿no? Hoy veía, lamentablemente, me mandaron una foto de mi nieto con una remerita de su equipo de fútbol y le digo, la publicidad de los grandes equipos de fútbol argentinos son agencias de apuestas. ¿Vieron eso? ¿Notaron eso? Yo no me había dado cuenta. Hace rato que no me meto mucho con el fútbol. Me gustaba en otra época, ahora me parece. Digo, es increíble, ¿no? Es mejor que le pongan, no sé, Ginebra Bols. No digo que sea mejor, pero marca de cigarrillo, ¿no? Tampoco es mejor, pero es raro. No solamente se empuja con lo digital, sino que aparece propaganda en todos lados. Abrís un jueguito de la computadora y hay propaganda de apuestas. La televisión, propaganda de apuestas. El club de fútbol, propaganda de las apuestas. Y eso inevitablemente genera que esto esté en primer plano. Y bueno, que uno lo tenga que trabajar porque es parte de la práctica clínica habitual, ¿no? Bien. A Cante Agüero, creo que ya le respondiste, pero vamos con la pregunta. Me gustaría preguntarte si tuvieras que elegir un libro, una canción y una película, ¿cuáles serían? Bueno, elijo cualquiera, pero me preguntan mañana y elijo otra. Hoy. Me encantó cuando lo leí 3, 4 veces, no es lo que más he leído, pero 100 años de soledad de García Márquez, un libro. Una canción, bueno, amo muchas bandas, muchos músicos, pero amo a Queen. Tengo todos los vinilos, piratas, recitales en Argentina, en China, en Japón, todos, de 50 vinilos. Si tengo que elegir, también es un problema elegir una canción, pero elijo una al azar. La Marcha de la Reina Negra de Queen 2, que es más vieja que No soy bohemia, pero ya anticipa todo eso. Me gusta el rock progresivo, entonces, cuestiones elaboradas. Y un libro, una canción y una película. Y una película que me gustó siempre, no la he vuelto a ver. Me gusta todo lo de Tim Burton, pero bueno, El joven mano de tijera sería una buena película. O otra que hasta hace poco yo decía que era mi preferida, de Milos Forman, es Amadeus. Me gustaba la locura de Mozart, por más que en su época la criticaron, porque me gusta cuando uno penetra en la genialidad de alguien y en lo que es su facultad creativa, ¿no? Más ligada a lo biográfico, elegiría esa. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, yo les quiero agradecer en este momento a Luis Darío, que realmente nos ha deleitado con esta entrevista. Quiero agradecerle a Gustavo, a Jussi Lacan, a todos los presentes, a todos los que se conectaron en el stream. Bueno, quiero contarles que el espacio de las entrevistas todos los miércoles con otro invitado, otro psicoanalista, autor de libros, va a estar presente acá en Jussi Lacan. Y bueno, también próximamente, si Dios quiere, el sábado 28 de marzo, junto acá con Luis Darío y otros psicoanalistas, vamos a realizar una feria del libro psicoanalítico acá en San Telmo. Así que bueno, están todos invitados a participar el sábado 28 a la tarde. Así que bueno, muchas gracias por todo, así que nos despido. Muchas gracias a todos.